¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y muchas gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos quién fue el profeta Daniel. En nuestra sección infantil, el cuento Visitando la Granja. El pequeño Héctor visitó una granja acompañado de sus padres. Ahí conoció los distintos animales y el servicio que ofrecen a los humanos. Este lugar es maravilloso. Hay vacas. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Si el grano no muere, queda infecundo. Y en el Santoral te hablaremos de San José. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Expresen sus sentimientos. Cierto día una maestra pidió a sus alumnos que pusieran los nombres de sus compañeros de clase en una hoja de papel, dejando un espacio entre los nombres. Después les pidió que pensaran en la cosa más linda que pudieran decir de cada uno de sus compañeros y que lo escribieran debajo de su nombre. Tomó el resto del periodo de la clase la tarea encomendada para poder terminar lo pedido. A medida que los alumnos dejaban el aula, entregaban a la maestra la hoja de papel. Durante el fin de semana, la maestra escribió el nombre de cada uno de sus alumnos en hojas separadas de papel y copió en ella todas las cosas lindas que cada uno de sus compañeros había escrito acerca de él. El lunes, ella entregó a cada alumno su lista. Casi inmediatamente toda la clase estaba sonriendo. Ella escuchó a alguien diciendo casi como en un susurro: ¿es verdad? Yo nunca supe que podía significar algo para alguien. O también escuchó: yo no sabía que mis compañeros me querían tanto. Nadie volvió a mencionar aquellos papeles en clase. La maestra nunca supo si ellos comentaron su contenido con alguno de sus compañeros o con sus padres, pero eso no era lo importante. El ejercicio había cumplido su propósito. Los alumnos estaban felices consigo mismos y con sus compañeros. Aquel grupo de alumnos siguió adelante y progresó. Varios años más tarde, uno de aquellos estudiantes murió en Vietnam y la maestra asistió a su funeral. Ella nunca antes había visto a un soldado en su ataúd militar. Aquel joven se veía tan apuesto y tan maduro. La iglesia estaba llena con sus amigos. Uno a uno de aquellos que tanto lo apreciaban, caminaron silenciosamente para darle una última mirada. La maestra fue la última en acercarse al ataúd. Mientras estaba allí, uno de los soldados que actuaba como guardia de honor se acercó a ella y le preguntó: «Disculpe, ¿era usted la profesora de matemáticas de Marcos?» Ella balbuceó: «Sí». Entonces él dijo: «Marcos hablaba mucho acerca de usted». Después del funeral, la mayoría de los excompañeros de Marcos fueron juntos a una merienda. Allí estaban también los padres de Marcos, obviamente deseando hablar con su profesora. Se acercaron y le dijeron: «Queríamos mostrarle algo». Entonces el padre sacó del bolsillo una billetera y dijo: «Lo encontraron en la ropa de Marcos cuando murió. Pensamos que tal vez usted lo reconocería». Abriendo la billetera, aquel hombre sacó cuidadosamente 2 pedazos de papel tan gastados que él había arreglado con cinta y que se veía que habían sido abiertos y cerrados muchas veces. La maestra se dio cuenta, aún sin mirar mucho, que aquello era la hoja en la que ella había registrado todas las cosas lindas que los compañeros de Marcos habían escrito acerca de él. Dijo la madre de Marcos: «Gracias por haber hecho lo que hizo. Como usted ve, Marcos guardaba esto como un tesoro». Todos los excompañeros de Marcos comenzaron a juntarse alrededor
Carlos sonrió y dijo tímidamente: «Yo todavía tengo mi lista. La tengo en el cajón de encima de un armario que tengo en mi escritorio». La esposa de Felipe dijo: «Felipe me pidió que pusiera el suyo en el álbum de matrimonio». Dijo Marilyn: «Yo también tengo el mío. Está en mi diario». Entonces Victoria, otra de sus compañeras, metió la mano en su cartera, sacó una billetera y mostró al grupo su gastada y arrugada lista. Dijo: «Yo la llevo conmigo todo el tiempo», y sin siquiera pestañear, también dijo: «Yo creo que todos hemos conservado nuestras listas». Fue entonces cuando la maestra se sentó y lloró. Lloró por Marcos y por todos sus compañeros que no lo volverían a ver. La densidad de la población de nuestra sociedad es tan pesada que olvidamos que la vida va a terminar un día y no sabemos cuándo será ese día. Así que por favor, dile a la gente que quieres y para quienes deseas el bien mayor que ellos son especiales e importantes. Díselo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Recuerda que un verdadero amigo es quien sabe todo sobre ti y aún así sigue siendo tu amigo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, bienvenidos a este programa Resonancias de Fe, en una de las semanas más bellas de todo el año. Claro, todos los días son maravillosos, pero yo digo que esta semana, por el significado que tiene, es importante. Primero, porque esta semana estará entrando ya la primavera en esta parte del mundo, y esto significa renovación, esto significa salir de la etapa del invierno donde todo parecía infecundo para entrar en una nueva etapa. Y hay que recordar que en este tiempo, en primavera, es cuando nosotros celebramos nuestra Pascua, que es como una renovación interna, una transformación, claro, pero no en forma automática como sucede en la naturaleza, porque el ser humano no puede transformarse si no toma conciencia de sus errores, si no tiene proyectos claros y si no tiene valores. Así que una semana muy importante por la llegada de la primavera y también muy importante ¿por qué? Pues porque se celebra aquel hombre a quien Dios escogió para proteger sus dos máximos tesoros, proteger a la Virgen María y proteger a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, San José es el protector de la familia y como murió acompañado de Cristo y de la Virgen María, pues también se ha convertido en el patrono para tener una santa muerte, una buena muerte, porque así queremos morir, acompañados de la Virgen María y de Cristo cuando llegue nuestro momento final. Y bueno, pues como yo me llamo José, también voy a estar de fiesta celebrando a mi santo patrón. Y bueno, felicito ya desde ahora a todos y a todas las personas que llevan este nombre de José o de Josefina. Pero tenemos que ir a un breve corte para regresar enseguida con esta sección tan importante que les gusta a los pequeñitos y también a los adultos. Nos ayuda a entender el Evangelio y es precisamente el cuento. Pero no le cambien, regresamos enseguida.
Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad. Te pido por ellas, para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Visitando la granja. El pequeño Héctor visitó una granja acompañado de sus padres. Ahí conoció los distintos animales y el servicio que ofrecen a los humanos. Este lugar es maravilloso. Hay vacas, cochinitos, caballos y muchos animales. Cuando llegaron a la sección de las aves, vio a una gallina que tenía en su nido 5 maravillosos huevos. Esos huevos están muy blanquitos. Quiero uno para guardarlo en mi cuarto como recuerdo. Don Néstor, su papá, le dijo: Los huevos no se pueden guardar de secreto, hijo. Con el tiempo pueden pudrirse. Mira, yo preferiría a que el huevo se rompa. Si quieres que se rompan, podemos romperlos ahora mismo. La mamá del niño le explicó: No, hijo, no queremos romperlo. Lo que deseamos es que se rompa solo desde dentro. El niño no comprendió y preguntó: ¿Cómo se va a romper si nosotros no lo hacemos? Justo en ese momento, uno de los huevos empezó a moverse. Entonces, Héctor vio cómo el cascarón se rompía lentamente y dejaba salir a un tierno pollito. El niño se emocionó y gritó: ¡Qué bonito! Salió un pollito amarillo y muy tierno. Entonces le reclamó a su papá: Si tú sabías que había un pollito adentro, ¿por qué no lo rompiste antes para que saliera? Luego, con el deseo de que salieran más pollitos, se acercó al nido con la intención de romper los huevos. Afortunadamente su papá lo detuvo y le explicó: No, Héctor, espérame, hijo. Así no se hacen las cosas. Es necesario esperar a que cada pollito rompa el cascarón en el momento justo. No podemos obligar a la naturaleza a que haga las cosas como quisiéramos. Mira, si rompes los cascarones, es posible que los pollitos no vivan. Después de aquella visita, la familia regresó a casa. Ahí el niño recibió la visita de sus primos. Ellos tomaron prestados sus juguetes y Héctor se enojó. Con una actitud egoísta se los arrebató y les dijo: Son míos y no se los presto. Don Néstor se acercó a los chiquillos y les dijo a sus sobrinos: No estoy de acuerdo con lo sucedido, pero tengo que respetar la decisión de mi hijo. Yo podría obligarlo a prestar sus juguetes, pero él lo haría de mala gana, sin gusto y solo porque yo se lo exijo. Sé que no es bueno ser egoísta, pero no puedo obligarlo a amar ni a compartir. Sería como romper un capullo para que la mariposa saliera más rápido, o como romper un huevo para obligar al pollito a salir. Cada cosa lleva su tiempo. Héctor recordó lo que había visto por la mañana y comenzó a reflexionar. Su papá continuó: El corazón humano tiene capas de egoísmo. Son como un cascarón que tiene encerrado al amor. Nadie, ni siquiera Dios, puede romper nuestro cascarón de egoísmo si nosotros no lo hacemos. Yo no puedo obligar a Héctor a que les preste sus juguetes, pero le pido a Dios que un día su corazón se llene de amor y, como un pollito, desde dentro rompa el duro cascarón del egoísmo. Cuando don Néstor terminó de hablar, les pidió a los niños que lo siguieran a la cocina. Ahí les enseñó un grano de trigo. Les pidió que lo tocaran y los niños lo sintieron muy duro. Después se envolvió el grano con un algodón humedecido y luego lo colocó dentro de un pequeño frasco de vidrio. Todos tenían curiosidad, pero solo Héctor preguntó: ¿Para qué haces eso? Es para que vean cómo un grano puede cambiar. Mira, hijo,
La próxima semana, cuando tus primos vuelvan a visitarnos, veremos qué pasó con el granito. Mientras tanto, quiero que te preguntes si es mejor compartir o ser egoísta. Durante la semana, Héctor observó las actitudes de sus padres. Al ver que compartían sus sentimientos, su tiempo y sus pertenencias, el corazón del niño cambió. El domingo siguiente recibió a sus primos con afecto y compartió con ellos sus pertenencias. Cuando su papá vio el cambio de actitud, llamó a los niños y les mostró el frasco con el grano. Héctor lo vio y gritó feliz. Se rompió el granito duro y salió de él una plantita viva. Eso mismo sucedió contigo. Jesucristo dijo que si el grano de trigo muere, da mucho fruto. Y puso el ejemplo muriendo por nosotros para darnos el fruto de la resurrección y la vida eterna. Hoy estoy muy feliz porque tú rompiste el cascarón del egoísmo y diste paso al amor. Hoy comienzas a dar frutos y a dar testimonio de que Cristo es nuestro mejor maestro. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 33. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que les había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Queridos hermanos, hermanas, el Evangelio de hoy nos invita a pensar si es lo mismo tener éxito o producir fruto. Para muchos autores de libros de superación, la palabra éxito significa ser reconocido, ser triunfador, aunque en ello no se incluya el servir a los demás. El Evangelio, por el contrario, sin negar el derecho a la superación personal, nos invita a crecer en todas las áreas y no solo en la económica o profesional. Por eso la palabra de Dios nos invita a compartir, a ser solidarios, a servir, a morir al egoísmo para dar fruto. Así lo expresa Jesús. Yo les aseguro, dice él a sus discípulos, que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Y estas palabras no son solo discursos, sino el proyecto de vida de Cristo. Su vida fue desde sus inicios un morir constante, morir a la fama, al prestigio, al mesianismo fácil y triunfalista, un morir para dar vida como el buen pastor que da la vida por las ovejas, un morir para que otros vivan como cuando salvó a la mujer adúltera de que fuera lapidada, un morir para que otros vean como cuando curó al ciego de nacimiento,
un morir para que los que viven entre los muertos sean rescatados, como en la resurrección de Lázaro. Y así, hasta llegar a la muerte más dramática y escandalosa, su muerte en la cruz. Jesús está consciente de que su misión conlleva persecución, rechazo, sufrimiento, muerte, y esto lo asume no como alguien indiferente al dolor, sino como hombre verdadero que sufre, padece y tiene miedo. Así lo reconoce Jesús ante Andrés y Felipe. En la lectura de hoy hemos escuchado que les dice: ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Para el Evangelio de Juan, la glorificación de Jesús no se da en el momento de la resurrección solamente, sino desde el momento de la misma cruz, cuando es levantado de la tierra. Ahí, clavado, Jesús entrega su espíritu. Por eso Jesús es esa semilla que muere para dar fruto. En estos días hemos visto cómo, a pesar de su edad, de su diabetes y del rechazo de algunos, el Papa Benedicto, siguiendo el ejemplo del buen pastor, ha venido a dar testimonio de entrega y a repetir las palabras de Cristo para que los mexicanos tengamos ánimo. El Evangelio de este domingo nos invita a no tener miedo a la muerte, a lanzarnos como Jesús, a gastar la vida por los otros, a preocuparnos no por tener éxito y ser reconocidos, sino por dar frutos de amor, justicia y fraternidad. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 17 de marzo se celebra a San Patricio, obispo y apóstol de Irlanda. Nació en el año 372. Su madre era familiar de San Martín de Tours y su padre era oficial del ejército romano. Después de recibir la ordenación sacerdotal, el Papa Celestino le pidió que aceptara ser obispo y lo envió de misionero a Irlanda. Recorrió la isla durante 30 años predicando y dejó la semilla del cristianismo. Murió el 17 de marzo del año 461. El 18 de marzo se celebra a San Cirilo de Jerusalén. Él nació cerca de Jerusalén y fue arzobispo de esa ciudad durante 30 años. Para quienes piensen que ser obispo o arzobispo es algo fácil, tengo que decirles que San Cirilo estuvo 16 años en destierro por predicar a Cristo. Murió en Jerusalén en el año 386 a la edad de 72 años. Y creo que no hará falta decirle a nuestros amigos radioescuchas a quién se celebra el 19 de marzo. Por supuesto, se trata de San José, el esposo de la Virgen María, y quien fungió como padre de Jesucristo y le brindó casa, vestido, alimento y educación, nada más y nada menos. Si Dios lo eligió para confiarle sus dos más preciados tesoros, Jesús y María, imaginemos lo que Dios vio en él. Aunque sean pocos los textos en la Biblia que nos hablan de él, con eso es suficiente para descubrir su grandeza. ¿Y saben por qué José pudo hacer todo lo que Dios le pidió? La respuesta la lleva en su nombre. José significa Dios me ayuda. Amigos, ¿y qué les parece si ahora escuchamos este maravilloso cuento dedicado a San José, escrito y narrado por el Padre José de Jesús? El taller. Con los ojos curiosos propios de un niño, el niño Jesús entró por primera vez al taller de su padre. No estaba José, pero el Hijo de Dios admiró su taller porque sabía que de ahí surgían los bienes con los que su padre terreno lo vestía y alimentaba. En silencio, descubrió el orden de aquel sitio. Ahí aprendió la importancia del orden en el trabajo. Observó cada una de las herramientas y sus características, concluyendo que ninguna era igual. Así, aprendió que en la vida, como herramientas, cada oportunidad, cada momento y cada persona es distinta, única e irrepetible. Se acercó a la madera y observó sus vetas. Acariciándola con su mano, distinguió las partes burdas y comprendió lo importante que es lijar las astillas y asperezas. Ahí aprendió que, como en la madera, cualquier situación, problema o relación difícil
se puede limar y mejorar con cuidado y tesón. Caminando por el taller paterno, descubrió los muebles fabricados por José. Estaban formados por tantas piezas distintas, pequeñas o grandes, pero todas importantes. Ahí descubrió la importancia de la unión y la organización, aprendiendo que no se puede excluir a nadie por humilde que sea. Mientras admiraba todo con atención, entró su padre. El pequeño observó que el trabajo de la jornada había coronado la frente de José con perlas de sudor. Entonces el carpintero le preguntó a su distinguido visitante: ¿te gusta mi taller? El niño, con una sonrisa y el movimiento de la cabeza, asintió. Luego el papá comentó: es muy pequeño en tamaño, pero yo lo hago grande con mi trabajo y mi servicio. Aquí las cosas siempre se hacen bien porque se hacen con amor. Soy feliz porque con el trabajo puedo alimentar y sostener a mi familia. Y además, la madera es tan noble que soluciona muchos problemas. El Hijo de Dios guardó en su corazón aquellas palabras y corrió a los brazos de José, que lo recibió con un fuerte abrazo. Nunca olvidó aquel día en el taller, aquellos brazos fuertes y el aroma de la noble madera. Pasaron muchos años. José murió, pero Jesús nunca lo olvidó. En el momento en que fue condenado a muerte y recibió la pesada cruz que llevaría al Calvario, recordó el taller de Nazaret y las palabras de su padre terreno. La madera es tan noble que soluciona muchos problemas. Así, cargó la cruz con entusiasmo, pensando en que su pasión y aquella pesada madera traerían al mundo el perdón y solucionarían muchos problemas. Mientras lo crucificaban, observó las herramientas que utilizaba su padre para ensamblar las piezas. Entonces agradeció al humilde martillo y a los clavos que lo unieran a la cruz, porque así él también sería un instrumento que uniría el cielo con la tierra. Poco antes de morir, el aroma a madera de la cruz le hizo sentirse en el taller paterno, de tal forma que, cuando sus fuerzas desfallecían, sintió que José lo sostenía con sus fuertes brazos. Jesús comprendió que con su trabajo, por la salvación, había convertido el mundo en un taller con el que alimentaba y sostenía a la humanidad, y por el esfuerzo en realizarlo, llevaba en su frente las perlas de sudor que había visto en su padre. En sus últimos momentos, recordó al Padre terreno amoroso y con ese recuerdo entregó su espíritu al Padre eterno. El 21 de marzo se recuerda a la mística María Francisca de las Cinco Llagas. Esta mujer nació en Nápoles, Italia, en 1715, dentro de una familia que se dedicaba a hilar, por lo que desde muy pequeña fue obligada por su padre a trabajar muchas horas en su taller de hilados. Lo bueno es que su mamá aprovechaba cualquier rato libre para leerle libros piadosos y llevarla al templo a orar. Bueno, la oración y el gusto por su trabajo hizo que las demás obreras de la fábrica comentaran: María Francisca trabaja las mismas horas que nosotras y hace el doble de hilados que las demás. Y empezó a correr la noticia, el rumor de que esta jovencita recibía una ayuda especial del cielo. Sus revelaciones comenzaron un domingo por la tarde. Ella estaba preparando a unos niños para la primera comunión cuando de pronto se quedó callada, como mirando a lo lejos, y luego dijo: «Josecito, corre deprisa a tu casa porque tu mamá te necesita». El niño, a quien estaba preparando ahí, salió corriendo y al llegar a su casa vio que su mamá tenía un problema, le había dado un ataque
y al caer había tirado una lámpara encendida sobre un poco de ropa que comenzaba a incendiarse. El chiquillo pudo apagar a tiempo las llamas y salvar la vida de su madre. Así que, ¿gracias a qué? Gracias a esta visión que tuvo esta mujer. Esta mujer más tarde ingresó a la orden terciaria franciscana y tomó el nombre de María Francisca de las 5 Llagas. Le explico a usted qué es la orden terciaria. Es aquella orden o comunidad de hombres o mujeres que no son ni monjas ni monjes. Usted, que es señora casada o joven estudiante, puede entrar a la orden terciaria. Le van a poner un pequeño escapulario que cubre su pecho nada más, la espalda, en los momentos de oración, y usted va a ser franciscano, pero viviendo en su casa, haciendo sus actividades normales. Pues esto hizo María Francisca de las 5 Llagas. Y mientras estaba un día en oración, entraba en éxtasis. Tuvo varias visiones y gracias a ella libró a varias personas de males. Con el paso del tiempo, le aparecieron las 5 llagas o heridas de Jesús en su cuerpo. Llagas en las manos, 2, llagas en los pies, 4, llaga en el costado, 5, por eso las 5 llagas. Y ella anunció las persecuciones que sufriría la Iglesia durante la Revolución Francesa, muriendo finalmente en 1791. El 22 de marzo se celebra al mártir Octaviano, el Papa Zacarías, los obispos Diogracias y Pablo y a Santa Lea. Esta última vivió en el año 384. Era una mujer de clase alta en Roma que al enviudar muy joven renunció al mundo para ingresar a una comunidad religiosa de la que llegó a ser superiora, llevando siempre una vida ejemplar. El nombre de Lea lo tomó de la primera esposa de Jacob, el patriarca de Israel. Así es, recordemos que Jacob tuvo 2 esposas, Raquel y Lea. Pasamos al 23 de marzo, día en que se celebra a los mártires Fidel y Pelagia, las vírgenes Erlinda y Reinalda, a la monja Rebeca y a Santo Toribio de Mogrovejo. Toribio de Mogrovejo nació en España en 1538. Fue nombrado arzobispo de Lima, Perú. Aquella arquidiócesis medía casi 5.000 kilómetros de longitud. Los conquistadores cometían muchos abusos y los sacerdotes no se atrevían a corregirlos, por lo que Toribio fue duro con ellos y defendió a los indígenas, logrando la conversión de un gran número. Santo Toribio recorrió unos 40.000 kilómetros visitando y ayudando a sus fieles. Fundó el primer seminario de América. Administró el sacramento de la confirmación a más de 800.000 personas, en las que estaban Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Francisco Solano. Este santo murió el 23 de marzo de 1606 en una capillita de indios. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. Como el 20 de marzo se recuerda al profeta Daniel, en esta sección te vamos a hablar de él. Daniel significa Dios es mi juez. La información sobre su vida está en la Biblia, en el libro precisamente de Daniel. Él vivió 585 años antes de Cristo. Pertenecía a una familia importante de Jerusalén, era muy inteligente y estudioso y de agradable presencia, pero tuvo que presenciar algo muy doloroso para su pueblo, el exilio. Es decir, tener que salir de su tierra para ir a vivir a Babilonia. Y es que cuando el rey Nabucodonosor invadió aquella ciudad, la ciudad de Jerusalén, lo tomó a él como prisionero y junto con otros jóvenes y muchas otras personas lo llevó a Babilonia. Ahí el rey se dio cuenta de las cualidades de Daniel e hizo que lo instruyeran en todas las ciencias políticas y sociales de su Babilonia. En su historia es célebre el caso de los ancianos corruptos que ahora contaremos. En cierta ocasión unos jueces ancianos y corruptos quisieron tenderle una trampa a Susana, una mujer casada, obligándola a tener relaciones con ellos, y como ella no aceptó sus infames pretensiones, la calumniaron inventando que la habían visto pecar con un joven debajo de un árbol. La gente creyó la calumnia de los ancianos y Susana fue sentenciada a morir a pedradas.
Fíjense que cuando la llevaban al lugar del suplicio, en ese momento apareció Daniel. Y Daniel dijo, esto se me hace sospechoso. Llamó a los 2 jueces y le pidió al pueblo que se les interrogara públicamente. Ya habían sentenciado a Susana y Daniel dijo, a ver, vamos a interrogarlos públicamente, pero uno por uno, por separado. Y una vez que los separaron, ya lejecitos uno de cada quien, Daniel le dijo al primero, a ver, ¿dónde estaba Susana cuando cometió la falta? El primero respondió, debajo de una acacia, un árbol de acacia. Muy bien. Daniel le dijo, ahora sí, por esto vas a morir sin vergüenza. Fue con el otro y le dijo, a ver, ¿debajo de qué árbol estaba Susana cuando lo sorprendiste tú? Y aquel dijo, debajo de una encina. Entonces Daniel le dijo a toda la gente y les dijo a ellos, ustedes estaban acostumbrados a hacer pecar a mujeres sin fe y sin valor, pero ahora se encontraron a una mujer que cree firmemente en Dios y es valiente. Su hermosura los sedujo y ustedes creyeron poder hacer que ella ofendería a Dios, pero no lo lograron. Ahora tendrán que pagar el pago de su delito. Entonces el pueblo condenó a muerte a estos 2 impuros calumniadores y alabó a Dios por la sabiduría que le había concedido a Daniel. En aquel tiempo el rey prohibió que no se adorara sino a los dioses de Babilonia. Entonces un grupo de personas que no creían en el Dios de Israel acusaron a Daniel porque 3 veces al día se arrodillaba en la azotea de su casa para orar y adorarlo. En castigo fue echado al foso donde había leones sin comer. Pero Dios hizo el milagro de que los leones no lo atacaran. Esto hizo que el rey creyera en el verdadero Dios. Por eso es frecuente que se represente a Daniel en el foso de los leones y que nos hayan contado esta historia cuando íbamos al catecismo. Pero continuamos con la historia. Daniel se abstenía de tomar bebidas alcohólicas y no consumía alimentos prohibidos por la ley de Moisés, porque usted sabe que los judíos no podían comer determinados alimentos, como por ejemplo los camarones, por ejemplo no podían comer tampoco el cerdo y otros alimentos. Este tipo de cosas le iba a causar enemistad con algunos de sus compañeros que no eran judíos. Pero Dios le concedió a este profeta una inmensa sabiduría con la que llegó a ser, fíjese bien, el primer ministro no de un rey nada más, no solo de Nabucodonosor, sino también de los siguientes reyes, el rey Baltasar, o Baltasar dicen algunos, el rey Darío y el rey Ciro. También recibió la gracia de revelar sueños y visiones. Fíjense que en una ocasión el rey Nabucodonosor soñó que veía una inmensa estatua con cabeza de oro, imagínensela, cabeza de oro, pecho de plata, piernas de hierro y los piececitos de barro. Luego, en su visión, este rey vio que una piedrecita se desprendía de un monte cercano y al rodar, así como las bolitas de nieve, iba creciendo poco a poco hasta que chocó con la estatua y la convirtió en polvo. Nabucodonosor se quedó así como sorprendido. ¿Qué significará este sueño? Y como Daniel era muy sabio y era capaz de dar respuestas a todo tipo de cosas, fue el rey con Daniel. Daniel le explicó al rey que aquella escultura significaba que en el futuro vendrían varios reinos. Uno muy rico, como de oro. Esa sería la cabecita de la escultura. Después vendría otro menos rico como de plata. Esto ya es el pecho de la esculturita. Un tercero fuerte como el hierro, que serían las piernas, y otro tan débil como el barro, que serían los pies. Le explicó también que la piedra pequeña era la verdadera religión, que al principio sería muy pequeña, pero iría creciendo hasta lograr dominar todos los reinos. Y eso se ha cumplido, podemos decirlo hoy, con la religión de Cristo, que empezó siendo pequeñita y ahora se extiende por todo el mundo. Muchos gobiernos y reinos han caído, pero la fe permanece. Y por supuesto también el gobierno de Nabucodonosor cayó. ¿Y la Gran Babilonia dónde está? La Gran Babilonia desapareció. Por medio del profeta Daniel, Dios le anunció a Nabucodonosor que por haber cometido maldades y ser orgulloso, perdería la razón.
El rey le pidió a Daniel que le rogara a Dios que le cambiara el castigo por alguna obra buena, y el Señor le dijo que se liberaría del castigo si daba limosnas a los pobres. Después del rey Nabucodonosor, subió al trono el rey Baltasar. Fíjense que cometió un sacrilegio y faltó el respeto a lo sagrado. ¿Qué es lo que hizo? Se le ocurrió tomar los cálices sagrados del altar de Dios para tomar licor en una fiesta. Esto sería semejante a como si alguien entra a una iglesia, toma el cáliz donde se celebra la misa y dice, aquí me voy a servir mis cubas, o aquí me voy a servir mi tequila, imagínese usted. Mientras el rey se embriagaba, el rey Baltasar, y estaba presumiendo a sus invitados que él era más poderoso que Dios, apareció una mano misteriosa que escribió 3 palabras en la pared. Estas paredes fueron Mene, Tekel y Uparsin. Claro que el rey, al ver que aparecía una mano y con un dedo empezaba a escribir algo en la pared, se asustó mucho y le pidió al profeta que le explicara el sentido de aquellas palabras. Y Daniel le dijo, mire rey, Mene significa pesado, y es que Dios ha pesado sus obras y según Dios les falta peso a sus obras para recibir premios mayores. Tekel significa medido. Dios midió sus obras, rey, y no dan la medida para que pueda recibir la gloria. Y Uparsin significa dividido. Esto significa que su reino será dividido y tomado por otro. Le repito las palabras, Mene, Tekel y la final Uparsin. Esa misma noche llegaron los enemigos del rey Baltasar, lo mataron, dividieron su reino y lo pasaron a los persas. Ahora sí que por andar jugando con lo sagrado. Amigos, en conclusión, Daniel llegó a ser un profeta tan apreciado por las autoridades que pudo corregir a los gobernantes de su tiempo y sus correcciones fueron recibidas con buena voluntad. No obstante, siempre apareció ante el pueblo como un hombre creyente, Resonancias de Fe, ejemplar, con el Padre José de iluminado Jesús por Aguilar Dios. Valdés, la voz amable de la radio. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y no me puedo despedir sin mandar primero un saludo a todos los traileros de Estados Unidos y de México que circulan por las redes de aquel país y del nuestro, y también a todos los transportistas y a quienes están escuchando en este momento en su automóvil este programa. Que Dios les bendiga, que haga que su camino sea tranquilo, que lleguen con bien a su meta y de esta manera recordemos que cada carretera es como la vida. Si ponemos atención, si seguimos las señales, si manejamos con cuidado, evidentemente que podremos llegar a nuestra meta final, que es nuestro Señor. En cambio, si no ponemos atención a las señales que nos da nuestra conciencia, que nos dan los acontecimientos, que nos dan también nuestros seres queridos, podemos perdernos, podemos salirnos del camino y lamentablemente no llegar a aquel lugar al que queríamos llegar. Un encuentro maravilloso con nuestros seres queridos, un buen encuentro con Dios y también hacer que cada día termine de la mejor manera en el trabajo, en el estudio y en todo lo demás. Así que recordemos, la carretera nos recuerda la vida y nuestra meta definitiva es siempre el amor, la vida eterna. Les deseo a todos que tengan un maravilloso domingo. Si están desayunando, gocen de los alimentos, agradézcanlos. Si tienen la oportunidad de visitar a alguna persona enferma o por lo menos hacerle una llamadita, háganlo. Y yo desde aquí les mando un beso, un abrazo y mi bendición a todos los enfermitos. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Ahora, tu fe se ha reforzado y tendrás la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Pero no olvides que la próxima semana te esperamos en este espacio de reflexión para que aprendas más junto con el Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.